Vamos a empezar a describir los bioelementos. Inicialmente debemos conceptuar lo que entendemos por bioelemento o por elemento biogénico como cada uno de los 70 elementos químicos que en algún momento forman parte de materia viva, forman parte de los seres vivos, tanto en forma atómica como en forma molecular, formando las biomoléculas. Esos 70 elementos químicos están en el sistema periódico de los elementos. Aquí os pongo un sistema periódico de los elementos un pelín peculiar en cuanto a que veis que los elementos químicos pues les han añadido pues parte de lo que lo constituye o las principales características que tienen. Si nos fijamos, por ejemplo, en el grupo 1, en el hidrógeno, pues veis que está poniendo como elemento fundamental de los seres vivos en cuanto a las radiaciones solares. El litio que está, por ejemplo, debajo, pues es de las pilas y eso no estaría constituido en los seres vivos. Por debajo tenemos el sodio, que es constituyente básico de la sal, o el potasio, que es de materia orgánica, que forma parte de tomate, zanahoria. Si nos vamos al grupo 15, pues tenemos el primero, el nitrógeno, que va a formar parte fundamental de la musculatura. Y así cada uno de los elementos químicos que forman parte de los seres vivos, que forman parte de la vida. Por lo tanto, ¿qué es un bioelemento? Esos 70 elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Los más abundantes de esos 70 son 6 que se llaman ladrillos moleculares, que son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el azufre y el fósforo. Esos 6 son los más abundantes. El resto de esos 70, 27 se consideran esenciales, es decir, que la vida tal cual no podría desarrollarse en esos seres vivos si no contienen esos elementos químicos, esos 27, y 16 de ellos, no solamente estos 6 que son los más abundantes que ya he dicho, sino 16 están presentes en todos los organismos. Y son fáciles de adquirir, es decir, que existe un permanente intercambio con las capas de la Tierra. ¿Cómo podemos clasificar esos bioelementos? Pues muy fácil, lo vamos a clasificar atendiendo al criterio de la cantidad en la que se encuentre en los seres vivos. Así podemos encontrar un primer grupo que vamos a llamarle bioelementos mayoritarios, que son aquellos que están en más de un 0,1% de la masa total de ese ser vivo. Y dentro de ese grupo de bioelementos mayoritarios, dos grupos, los primarios y los secundarios. Evidentemente, los primarios, tengo puesto ahí el 98% de ellos son los 6 ladrillos moleculares, los 6 elementos básicos, los 6 bioelementos básicos que componen la materia viva. Ahí los tenéis ordenados por cantidad. El mayoritario el oxígeno, después el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y por último el azufre. Serían los 6 elementos, los 6 bioelementos primarios mayoritarios en los seres vivos. Después existen los secundarios, como son el calcio, el potasio, el cloro, el sodio y el magnesio, que aún estando en mucha mayor cantidad que lo que vamos a ver ahora, que los oligoelementos, sí constituyen el 0,1% de la masa total, pero no llegan a estar entre el 1 y el 5% del total. Por debajo del 0,1% estarían los oligoelementos. Son bioelementos escasos en los seres vivos. Hay uno poco escaso entre el 0,1 y el 0,0001, es decir, una milésima, que se llaman oligoelementos traza, como es el sílice, como es el hierro, como es el zinc o como es el cobre, y después tendríamos los minoritarios, los escasísimos, que están por debajo de esa milésima, que se llaman los ultratrazas, que sería, por ejemplo, el yodo, el magnesio, el cromo, el selenio, el molibdeno, el flúor o el cobalto. Esa es una manera de clasificarlo, lo tenemos puesto literalmente y lo traigo también gráficamente, pero es exactamente igual. Veis, bioelementos mayoritarios, primarios o secundarios. Los primarios son del 95 al 99% y tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los secundarios, sodio, calcio, cloro, potasio y magnesio. Estos bioelementos primarios y secundarios constituyen más del 0,1% de la masa total.
Por debajo de ese 0,1% de la masa total están los oligoelementos, que pueden ser esenciales o no esenciales, y ya hemos enumerado los más importantes. Dentro de esos bioelementos tiene un carácter predominante el carbono, y le vamos a dedicar un poquito a estudiar lo que es el bioelemento carbono. Es el elemento básico, es el más adecuado para formar los compuestos orgánicos. Hay otros elementos químicos que tienen 4 valencias y que son capaces de compartir sus 4 electrones con 4 compuestos diferentes, pero no son tan polivalentes como es el carbono. De hecho, el carbono origina una parte específica de la química, que es la química inorgánica, que es la encargada del estudio de los compuestos orgánicos que están formados fundamentalmente por carbono e hidrógeno, están formados fundamentalmente por hidrocarburos y por todos sus derivados, y que están producidos fundamentalmente por organismos químicos. Hay algunos bioquímicos y algunos biólogos que proponen que en vez de llamarle química orgánica se le llame la química del carbono. Vamos a escuchar pues, un poquitito a ver cuál es el ciclo de este carbono. El carbono, elemento principal de las biomoléculas, se halla presente en la atmósfera como dióxido de carbono, en la hidrosfera como bicarbonato e ion carbonato, y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, carbón o petróleo. Mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis, los productores primarios incorporan el carbono de la atmósfera y la hidrosfera en forma de dióxido de carbono y lo integran en sus tejidos. A través de la cadena trófica marina y terrestre, los consumidores se alimentan de los productores y el carbono pasa a formar parte de todos los organismos vivos, que lo devuelven a la atmósfera con su respiración o al subsuelo en forma de excrementos o tras su descomposición originando rocas carbonatadas. La actividad volcánica y la utilización por el hombre de combustibles fósiles como petróleo o carbón devuelven también una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. El carbono. Dentro de las propiedades fundamentales que hacen del carbono el bioelemento ideal para formar los seres vivos, está, como ya he comentado, el hecho de ser tetravalente. Quiere decir que tiene 4 valencias, es capaz de compartir 4 electrones, formando enlaces covalentes, o bien consigo mismo, o bien con otros átomos de carbono, o bien con otros elementos. Esto hace que pueda formar largas cadenas que pueden ser cadenas abiertas, como es la que tenéis aquí abajo en la parte inferior, donde veis carbono, 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 donde veis que tiene de sus 4 valencias 3 compartidas con hidrógeno y una con el siguiente carbono, y formar una cadena abierta. Puede formar cadenas cíclicas, como es este ciclo hexano, donde veis que los carbonos siempre saturan sus 4 valencias, 2 con hidrógeno y las otras 2 con los otros carbonos. Puede formar cadenas ramificadas, como estas que están aquí, y puede formar dobles cadenas o cadenas con dobles enlaces, cuando en vez de compartir un electrón es capaz de compartir con él mismo o con otra sustancia, como veremos después a continuación, con 2 electrones. Ese hecho de ser tetravalente y tener la capacidad de formar largas cadenas cerradas, abiertas, cíclicas, le hacen responsable de la configuración espacial de las moléculas orgánicas, de la estructura tridimensional de las moléculas orgánicas, que después veremos que tienen muchísima importancia a la hora de su función. Además de ello, es muy abundante en la naturaleza, es decir, que no se nos va a agotar, es muy ligero, tiene una masa atómica pequeñita, tiene la misma afinidad por el oxígeno que por el hidrógeno, por lo tanto va a permitir que pase con mucha facilidad los compuestos que los contenga de los estados oxidados al reducido. Esto va a tener especial importancia cuando hablemos del metabolismo y de las reacciones de óxido-reducción. Y por último, el carbono va a ser capaz de formar unos compuestos complejos que se llaman grupos funcionales, que le va a permitir que cuando ese grupo funcional se enganche a una determinada molécula orgánica, condicione su funcionamiento, condicione su función y por lo tanto le confiera versatilidad funcional.
Mirad, son tan importantes esos grupos funcionales que nosotros nos vamos a dedicar ahora a explicar un poquito cuáles son los grupos funcionales más importantes que vamos a utilizar en biología. Entonces, vamos a hablar un poquito de química, vamos a hablar un poquito de bioquímica, vamos a hablar un poquito de cómo se forman esos grupos. No os agobiéis, que es fácil de entenderlo. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es definir qué es un grupo funcional. Los grupos funcionales son un grupo de átomos de carbono, varios átomos de carbono, que van a estar unidos por enlaces muy estables, enlaces de tipo covalente, que tienen propiedades especiales y que tienen nombre propio, tienen su propia nomenclatura, y que siempre reaccionan en conjunto como si fueran un solo átomo. Y esa reacción en conjunto va a decidir la actividad biológica de una determinada molécula. Quiere decir que cuando tengamos moléculas orgánicas, según el grupo funcional que se le añada, van a tener una función u otra porque ese grupo funcional le va a conferir, por ejemplo, la capacidad de poderse disolver o no poderse disolver. ¿Cuáles son los grupos funcionales más importantes que existen en biología o que vamos a estudiar en biología? Bueno, pues para estudiar esos grupos funcionales tenemos inicialmente que dejar libre una valencia para que se enganche al compuesto orgánico. Hemos dicho que cada carbono tiene 4 valencias, por lo tanto, si dejamos una libre para que se una al radical, ¿vale? Lo que tendremos es un compuesto que se llama alquilo. Entonces tenéis ahí CH4, CH4 significa que es el carbono con sus 4 valencias, con sus 4 hidrógenos dispuestos a compartirlo, y se pierde uno o se reserva uno, como vosotros queráis, para dejar esa valencia libre para R, sería el radical, sería la molécula orgánica a la cual lo voy a unir para que se pueda coger y la pueda condicionar su funcionamiento. Si no dejo ese radical, no dejo esa valencia dispuesto a compartir, ese grupo funcional pues no carece de sentido, puesto que he dicho que el objetivo fundamental de ese grupo funcional es condicionar el funcionamiento de esa molécula orgánica. Grupo funcional alcohol. ¿Qué es un alcohol? Pues mirad, el alcohol consiste en sustituir una de las valencias, un hidrógeno de un alquilo, de un CH3, porque ya tenemos reservada esa valencia, por un grupo hidroxílico. ¿Y qué es un hidroxilo? Un hidroxilo es un grupo OH, ¿vale? Pues entonces lo que yo voy a coger es un RCH3, RCH3 que es el radical con el carbono con sus 3 hidrógenos. Voy a quitarle uno, por lo tanto será RCH2 y la otra valencia será para un grupo hidroxílico. En este caso tendremos un alcohol primario porque ese carbono en el cual lo hemos sustituido por el OH, esa valencia, es un carbono primario. Si fuera un carbono secundario, oiga, ¿qué significa un carbono secundario? Pues que tiene ya 2 radicales ocupados, el R y el R'. Pues entonces será RCH2, R', con las 2 valencias. Bueno, pues si le cojo y le dejo una valencia con un hidrógeno y la otra la sustituyo por un grupo hidroxilo, lo que tendré es un alcohol secundario. Por lo tanto, ¿qué es el alcohol o cuál es el grupo funcional del alcohol? Es aquel en el cual se sustituye un hidrógeno, una de las valencias de ese alquilo, por un grupo hidroxílico. ¿Qué es un aldehído? Pues un aldehído es similar a un alcohol, es decir, la sustitución de una de las valencias de un carbono primario, en este caso sí estoy hablando de un carbono primario, de un alquilo, del alquilo, pues sustituir 2 de las valencias por un doble enlace al oxígeno. Eso es lo que se denomina grupo carbonilo. Es decir, que la definición de aldehído sería la sustitución en un carbono primario de un alquilo de 2 valencias, de 2 hidrógenos, por un grupo carbonilo que es un C doble enlace O, carbono unido con un doble enlace al oxígeno. Si lo formulamos veréis que no es nada complejo, es el radical con el CH3, si sustituimos en ese carbono primario 2 hidrógenos nos quedará RCH
y después el doble enlace al oxígeno. Aquí, por calidad tipográfica, veis que el C unido al oxígeno no pone el doble enlace, pero ahí nos tenemos que figurar que hay un doble enlace y el otro para el hidrógeno. Eso será un aldehído, sustitución en un carbono primario de un alquilo de 2 hidrógenos por un grupo carbonilo. ¿Qué es una cetona? Pues la cetona es exactamente igual que un aldehído, pero la sustitución, en vez de ser en un carbono primario, es en un carbono secundario. Por lo tanto, definición, sustitución en un carbono secundario de un alquilo de 2 valencias, de 2 hidrogeniones, por un grupo carbonilo. Bueno, pues ahí tengo un carbono secundario, RCH2R', y sustituyo los dos, pues entonces nada que me queda RC doble enlace O, el doble enlace no está puesto ahí, R'. Y eso sería una cetona. Un grupo muy importante en los grupos funcionales y en la molécula orgánica es el grupo carboxílico, que también le llamamos grupo ácido, ácido carboxílico. Todo se va a producir en el carbono primario de un alquilo y lo vamos a hacer todo a la vez, es decir, que vamos a sustituir 2 valencias por un grupo carbonílico y la otra valencia que nos queda libre por un grupo hidroxilo, ¿vale? Entonces, un ácido carboxílico no es más que la sustitución en un carbono primario de las 3 valencias de ese carbono. 2 por un grupo carbonílico y la otra por un grupo hidroxilo. Bueno, pues ahí tengo el RCH3, ¿vale? Que sustituyo 2 por el C unido al doble enlace con el oxígeno, que no está puesto ahí, y el OH que está a posteriori. Como esta fórmula me he dado cuenta que en otros cursos cuesta mucho trabajo verla, la he desarrollado un poquito, a ver si así se entiende mejor. Es decir, que tenemos el R con el carbono primario del alquilo y tengo un doble enlace con el oxígeno y el otro con el grupo hidroxilo. Eso sería un grupo ácido, ¿vale? Entonces, repasamos los más importantes que hemos visto, es aldehído, aldehído, cetona y grupo ácido. Para finalizar, tenemos ya la combinación de en varios grupos funcionales de los que hemos visto. Bueno, pues tenemos un grupo funcional que se llama éster, que proviene de la reacción de un grupo ácido de un alquilo con un grupo alcohol de otro y con pérdida de una molécula de agua. Bueno, vamos a poner cómo era el grupo ácido. El grupo ácido era RC doble enlace O, OH. ¿Cómo era el grupo alcohol? No me dice nada, pues es un alcohol primario, era R', porque es otro radical diferente, CH2OH, porque los otros dos se me quedan. De esta reacción hacemos que se unan y pierdan una molécula de agua. Mire usted, ¿de dónde sale la molécula de agua? Pues la molécula de agua sale que el grupo ácido pierde un hidroxilo y que el grupo alcohol pierde el OH. Y el resto me queda igual. R, C doble enlace O con el grupo carbonilo y el oxígeno que me ha quedado, CH2 del otro grupo alcohol, R', y la molécula de agua que obtengo. Bueno, pues el enlace éster es ese que tenéis ahí descrito, que sería R, C, doble enlace O, O y R'. Eso sería un éster. Una amina es muy fácil de describir porque es cuando un radical alquilo desplaza un hidrógeno del amoníaco, es decir, el amoníaco, que es NH3, se convierte en NH2 y dejamos un grupo, un radical para que se pueda unir a algo más. ¿Y qué es ese algo más que se va a unir? Pues esa amina se nos va a coger y se nos va a unir a un ácido para dar origen a un grupo funcional muy importante que es el grupo amida. ¿Qué es el grupo amida? Pues es una reacción entre un grupo ácido, RCOOH,
con el grupo amina que acabo de decir, con pérdida de una molécula de agua, es decir, del grupo ácido perdemos el hidroxilo y del RNH2 perdemos uno de los dos hidrógenos. ¿Qué nos queda? Nos queda ese grupo funcional que se llama grupo amida, que si vosotros lo guardáis en vuestra memoria va a ser el característico de la formación de los enlaces peptídicos, ¿vale? Porque se forma entre dos aminoácidos y nos da origen a este tipo de enlace amida secundario que es el enlace peptídico. Y ese sería otro tipo de grupo funcional. Y para finalizar, nos quedan los éteres, que es la reacción de dos grupos alcohol con pérdida de su molécula de agua respectiva, que da ese O ahí en medio, que es cuando veis, si yo quito los CH2, lo que queda directamente es ese oxígeno uniendo a los dos radicales, que sería un éter, ¿vale? Pues esos serían los otros grupos funcionales. Insisto, estos grupos funcionales son un conjunto de átomos de carbono que están unidos entre sí por enlaces estables tipo covalente, que tiene, como veis, nomenclatura propia y que lo fundamental es que van a tener un enlace disponible para unirse a otras biomoléculas y condicionar su funcionamiento. Bueno, pues cuando yo hable y diga que un glúcido, un monosacárido, tiene un grupo aldehído, pues ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, a qué grupo funcional, o como yo lo defina, que es un polialcohol, pues vais a entender que está formado por varios alcoholes primarios y secundarios. ¿De acuerdo? Después en clase, si hay alguna duda, pues la planteamos y la explicamos. Terminamos este tema haciendo un repaso general, casi en forma de listado telegráfico, de las principales funciones biológicas que tienen cada uno de los bioelementos. Pues esto podría ser interminable, porque hay 70 bioelementos, pues tendríamos que decir la función uno a uno. Yo he hecho una selección y además he hecho una selección de las funciones más importantes que ahora os costaría mucho trabajo memorizar, pero que cuando vayamos avanzando en el estudio de la biología va a ser muy fácil de memorizar y muy fácil de aprender porque van a ser las funciones que vamos a ver a continuación a lo largo de todo el temario. Así, por ejemplo, del carbono, pues ya hemos hablado, es la base de toda la biomolécula y va a tener una función estructural y energética fundamental. No vamos a decir mucho más de este bioelemento. El hidrógeno, bueno, pues el hidrógeno es también un bioelemento que va a formar la base fundamental de la estructura de la biomolécula, pero que además va a jugar un papel muy importante, como veremos en las próximas lecciones, en el pH y en las reacciones de óxido-reducción. Lo mismo nos va a ocurrir con el oxígeno, que es el último y mayor aceptor de todos los electrones. Vais a ver que va a jugar un papel fundamental en la acepción de electrones en el ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa y va a cumplir también una función fundamental en la fotosíntesis como dador primario de esos electrones. Luego tiene una función como aceptor y dador de electrones fundamental, aparte de una función estructural al formar parte fundamental del agua. El nitrógeno pues, va a formar parte fundamental, como hemos dicho, del enlace peptídico, va a formar parte fundamental de las proteínas, de las bases nitrogenadas y va a formar dentro de las bases nitrogenadas, pues va a ser la estructura básica del ADN y del ARN. El azufre pues, va a formar parte de la estructura terciaria de las proteínas y de un montón de coenzimas. No sabéis ahora mismo lo que es una coenzima, yo os lo explicaré más detenidamente. Y el fósforo va a formar parte fundamental de los lípidos, formando los fosfolípidos, que van a ser los componentes fundamentales de las membranas biológicas. También va a formar parte de la estructura de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN, y va también a jugar un papel muy importante como transmisor de la energía al formar parte del adenín-trifosfato, del ATP, que es la molécula básica que va a producir todo el metabolismo para considerarlo como ganancia energética.
Luego veis que estas funciones de estos bioelementos mayoritarios son muy importantes, son muy llamativas y fáciles de memorizar cuando la hayamos estudiado parte por parte. Existen otros bioelementos, como es el sodio y el potasio, que ya lo hemos estudiado, que forman parte fundamental del impulso nervioso. Acordaros de que yo explicaba lo que era el potencial de membrana. El cloro, que también interviene como regulador osmótico y que también interviene en el impulso nervioso. El calcio, que va a formar función fundamental en la estructura ósea, aparte también de la contracción muscular. Acordaros del aparato de Golgi cuando liberaba el calcio en el mecanismo de contracción muscular. El hierro, que va a formar parte fundamental de una proteína que nombraremos mucho a lo largo de la explicación, que es la hemoglobina, y que se encarga de transportar el oxígeno al interior de los glóbulos rojos. Ya sabéis que la falta de hierro pues, produce anemia. El magnesio, que va a formar parte fundamental de un pigmento captador de los electrones, que es la clorofila. El yodo, que va a formar parte fundamental de las hormonas que produce el tiroides. El flúor, que va a formar parte fundamental de dientes y de hueso, de estructuras óseas importantes. Todos estos bioelementos, más los que no he nombrado, van a ir reuniéndose, van a ir juntándose, van a ir enlazándose mediante los enlaces químicos que ya hemos explicado para formar las biomoléculas o principios inmediatos. ¿Cómo podemos definir una biomolécula? ¿Cómo podemos definir lo que es un principio inmediato? Pues lo podemos definir como aquellas sustancias que se obtienen a partir de la materia viva mediante análisis inmediato o mediante análisis molecular y que se realiza por medios puramente físicos y que nos permiten separar los diferentes componentes integrantes de la materia viva. Aunque parezca muy enrevesada esta definición, lo único que me está diciendo es que los principios inmediatos es aquello que yo obtengo a partir de la materia viva, disgregándola, rompiéndola mediante análisis inmediato, mediante análisis molecular y mediante medios puramente físicos. Bueno, pues esas biomoléculas que yo obtengo a partir de la materia viva mediante esos análisis están compuestas por bioelementos. ¿Cómo las podemos clasificar? Pues en dos grandes grupos, las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, fundamentalmente el agua y las sales minerales, que es el motivo de estudio de este tema en el que estamos ahora mismo. Los gases no los vamos a tocar. Y las biomoléculas orgánicas, que son el estudio de todo el primer apartado, que es el apartado de bioquímica, en el cual vamos a estudiar los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Luego ahí ya queda planificado todo el estudio de la bioquímica. Vamos a empezar por el agua, a continuación las sales minerales y daremos por acabado el bloque de las biomoléculas inorgánicas. Continuaremos estudiando glúcidos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos y daremos por terminado el grupo de las biomoléculas orgánicas. Y con eso daremos por terminado lo que sería el estudio de la bioquímica.